Amén. Muy buenas noches. Los saludamos en el amor, Señor. Bienvenidos. Hoy estamos reunidos junto a nuestros hermanos Carlos Carmona y Aversio. Y yo me presento. Yo soy el pastor Ricardo, soy capitán del Escuadrón Mícaro, el Dios que está cerca. Y que le doy la bienvenida para este día que vamos a hablar y conversar con respecto a la fiesta de Hanukkah. Y dejo con usted a nuestro hermano Aversio para que se pueda presentar. Buenas noches, mi nombre es Avercio Barraza, soy el capitán del Escuadrón Emanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Y con nuestro hermano Carlos Amén, pastor. Carmona. Cielo, amados, el Señor les bendiga. Buenas noches, buenos días, depende de la hora que nos estén viendo. Yo soy Carlos Carmona, capitán del Escuadrón Mekadesh, que significa Yahweh Mekadesh, el Dios que santifica. Y bueno, aquí estamos nuevamente reunidos para compartir un mensaje, una palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Así que bienvenidos todos. Le dejo el pase a nuestro querido pastor Ricardo. Amén. Vamos a orar para empezar. Amén. Padre bendito, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por permitir estar reunido en tu nombre, en un solo espíritu, bendito Padre, en tu espíritu. Y seas tú en esta hora, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, seas tú fluyendo a través de nosotros. Señor, en esta hora activamos, Padre Celestial, y declaramos tu palabra, que dice que no debemos preocuparnos qué vamos a decir o qué vamos a hablar, sino el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él se va a encargar de hablar y hablar tus verdades, bendito Padre, tus revelaciones de reino en esta hora. Así que, Señor, esta hora seas tú bendiciendo nuestras vidas, Padre Celestial, y de todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar este audio, bendito Padre, este video, Señor. Y, Señor, seas tú hablando, Sí, seas tú señor. entregando, Padre Celestial, tu rey, tus perlas. Señor, seas tú revelando, Padre Celestial, lo que tú tienes para cada uno de los que van a escuchar, Señor, esta enseñanza. Señor, seas tú dirigiéndonos de principio a fin, bendito Padre, y seas tú en esta hora, amado Espíritu Santo, fluyendo a través de nosotros. Y te lo agradecemos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Poderoso eres, Señor. Amén. Amén. Estamos en el periodo, en la época de que está celebrando el pueblo de Israel, la fiesta de Hanukkah. Y esta fiesta, le voy a dar como introducción, tiene que ver con la parte de que el pueblo de Israel eh, se rebeló contra la opresión de un pueblo que estaba sobre ellos, que era el pueblo griego. Y este pueblo griego había llegado a esos territorios a través de Alejandro Magno y te dejó todos sus lugares conquistados. Y Alejandro Magno, lo que él tenía, que él, donde iba, llevaba su lengua, su idioma y sus costumbres. Entonces él establecía templos, hacía muchos templos y templos preciosos, hermosos y monumentos a sus dioses. Y fuera de eso, él también eh, cultivaba mucho la parte deportiva. Ellos hacían eventos deportivos, de ahí viene la Olimpiada, de ahí viene esa parte. Y en esos tiempos lo hacían desnudos, así que esto era algo impactante para el pueblo de Israel. Por tanto, él en ese tiempo que estuvo en conquista, este emperador, este Alejandro Magno, sufrió una enfermedad de muerte. Él falleció a la edad de 30 años, joven. Y por tanto, cuando él estaba enfermo, él llamó a toda su gente de confianza, sus generales, y él repartió todo lo que había conquistado. Y él cedió este territorio de Israel y de Egipto a Antíoco, un, un, go- eh, un aliado de él, una persona que él le entregó esta parte y esta región, para que él fuese rey y gobernase sobre este lugar. Y este hombre, Antíoco, fuera de llevar todas las costumbres,
al pueblo de Israel, y porque si conocemos la parte de Grecia, Grecia está muy relacionado con el humanismo, la filosofía y todo, de lo cual hoy nosotros también tenemos mucho con respecto a este movimiento humanístico. Incluso somos doctrinados a través del colegio, porque el humanismo se ve mucho en este tiempo. Por eso a veces cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, tenemos ese conflicto, porque no funciona igual. Aquí el Señor nos llama a vivir en la parte espiritual. Entonces, el pueblo de Israel empezó a tener este cambio, pero Antíoco no se quedó solamente con esta información de él implantó y a la fuerza su religión. Aquí yo tengo el libro de Macabeo y estuve leyendo ahí por el concepto histórico y él habla y dice, le voy a leer una parte de lo que publicó. Dice, Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Todas las naciones paganas acataron el decreto del rey y en Israel mismo muchos aceptaron este culto, sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. El decreto imponía costumbre extranjera que llegó a Jerusalén y a toda Judea, según se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Y acá ellos tuvieron que llevar no solamente los sacrificios que ellos estaban acostumbrados a hacer para, para Jehová, para Yahweh, ellos empezaron a sacrificar animales impuros para otros dioses. Y todo eso se empezó a hacer. Y el que no, y el que estaba, y el que era pillado leyendo la Torá, la ley de Moisés, era, eran tomados, los llevaban a la muerte y destruían los rollos. A tal punto que hubieron mujeres que por la tradición judía, que a los 8 días, cuando tenían ya sus hijos varones y hacían el proceso de la circuncisión, si eran acusados o se enteraban que ellos lo hacían, la mujer era colgada junto a su bebé y a los familiares que participaron de esta ceremonia. Entonces, y eran colgados y exhibidos públicamente. Y esto llegó a tal grado que Antíoco permitió que su gente empezara a tomar también los utensilios del templo. Todos los utensilios, el candelabro, todo empezaron a profanarlo. Y llegó a tal punto que había un sacerdote, Matatías, que se opuso a esto. Y quiero leer una parte que él dijo, porque lo encuentro importante. Dice, pobre de mí, ¿acaso he nacido para ver las ruinas de mi pueblo y la destrucción de la ciudad santa? ¿Voy a quedarme sentado cuando está en manos del enemigo y su santuario en poder de extraños? Y aquí este hombre tomó la decisión de no doblegarse, no dejar que su costumbre, su, todas sus creencias, todo lo que el pueblo de Israel había vivido, él no lo tomó por basura, sino él puso su vida. A tal punto que cuando llegó un gobernante en nombre del rey para hacer un trato y un pacto con él, del cual tenía que hacer un sacrificio de animal, del cual venía un hebreo, un judío, para hacer este sacrificio, Matatías toma a este hombre, le da muerte y le da muerte a este representante del rey y huyen a las cavernas. Y ahí empezó la revolución de no perder lo que Dios había hecho en ellos. En ellos despertaron un celo por no desaparecer de todo lo que había vivido como pueblo de Israel. Y eso era el contexto histórico con respecto a lo que estaban viviendo el pueblo de Israel en ese entonces. Y aquí empieza esta revolución, empieza a avanzar.
Y llegamos a la palabra de rededicación. Y la rededicación consiste en comprometer tu corazón y acciones a un propósito superior. Tiene que ver con con la acción de consagrar o entregar algo al servicio de Dios. Entonces, la verdadera dedicación requiere paciencia y perseverancia. Y dedicación viene del hebreo nazar, que significa dedicar. Y esto se refiere a mantenerse separado, estar separado o retirar. Y eso es lo que com- quería compartir con respecto a al concepto histórico. Y nosotros como grupo, como nos fue asignado, aquí ahora vamos a ir compartiendo con los textos que tenemos del Nuevo Testamento con el periodo de la gracia y quiero dejar en la oportunidad al hermano Versio para que pueda él compartir qué es lo que el Señor le ha entregado. Amén, amén. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, que dice la palabra del Señor así. Dice, pero el que es uno en el Señor, uno es el Espíritu con él. Dice, de la fornicación cualquiera otro pecado que hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra tu propio cuerpo peca. Aquí el Señor está hablando claramente. Mire, yo lo sacaba así, que nuestro cuerpo, es como si yo le dijera ya, no, la casa. Una casa significa la parte interior de afuera, que es la fachada, y lo de adentro el interior. Entonces nosotros podemos decir, ¿cómo está la fachada de la casa? Está sucia, está manchada, y entonces, y podemos ver si la casa realmente está renovada o está limpia, porque este cuerpo puede estar elegante, ¿cierto? La fachada puede estar bien pintadita, todo, pero si realmente, como dice, este cuerpo puede estar como para sacarle una foto, para fotografiarlo, hacer un rato de modelo, todo eso, pero dice, si, si el cuerpo peca, dice que también lleva al alma a contaminarse. Pero el alma, en esa parte también, quiere llevarlo a la parte de Dios, pero el cuerpo, que es la carne, quiere llevarlo siempre a la carne, estar ahí cometiendo cosas, pecado, la contaminación del mundo. Dice, cuando nosotros llegamos al Evangelio, venimos con tantas cosas, pero dice, cuando reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, nosotros tenemos que limpiar nuestra casa, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, porque dice su palabra que nosotros somos el templo de Dios. Sigamos leyendo. Dice, y oirán, dice, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está a vosotros y el cual tenéis a Dios, y que no soy vuestro porque habéis sido comprado por precio glorificado, pues que Dios en vuestro cuerpo y vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Decía, nosotros podemos, este es un cuerpo físico que nosotros lo tocamos, pero el alma no la vemos, el espíritu dice que está dentro de nosotros, que Él vino a vivir con nosotros. Pero si yo lo llevo
al Antiguo Testamento, que dice la palabra en Éxodo, cuando Moisés dice que subió al monte, dice que cuando él ya se demoró tanto en llegar, dice que el pueblo se corrompió. ¿Por qué? Si nosotros los preguntamos, dice, Dios hizo maravillas con ellos, los sacó de Egipto, los hizo pasar por el Mar Rojo, pero aún así ellos no entendían que el Padre los había sacado de todo eso. Y a esto yo los quiero llevar, que nosotros a veces cuando estamos full, el Señor los ha sacado de todo eso, los ha sacado de donde mejor, de allá, de donde estábamos, los colocó, dice que los trasladó al reino de la luz, porque estábamos en el reino de las tinieblas. Y entonces dice, y ellos se corrompieron, dice, y el día siguiente de madrugaron, dice, y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, sentando al pueblo a comer y a beber, y levantando regocijo, dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y nosotros, este cuerpo que tenemos, dice que nuestro cuerpo, si nosotros, como dice, si somos de la interior, exterior, que es la parte de afuera, y lo interior lo de adentro, dice que tenemos que estar limpio de afuera hacia adentro, porque nosotros somos el reflejo de Cristo, porque Él vive en nosotros. Y la palabra en 2 de Corintios dice, ¿y qué? Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré en ello y seré su Dios. Amén. ¿Qué dice el Señor? Claro, el Señor me decía, en el Antiguo Testamento, como decía el hermano, me decía el pastor, ellos hacían holocausto, un sacrificio, pero el Señor cuando vino, mandó a su Hijo y hizo ese sacrificio por la humanidad. Dice que vino a vivir dentro de nosotros. Dice que el espíritu, si el cuerpo está bien, si el cuerpo peca, se contamina, dice que el espíritu se retira del cuerpo. Y, y vivimos sin Cristo. Pero si vivimos una vida, como decía mi pastor, decía, una vida en santidad, Dios habita en nosotros. Por eso nosotros tenemos que seguir orando al Señor. ¿Por qué? Porque dice, el cuerpo dice, es el anterior porque el cuerpo, la carne, nosotros a veces cuando dice que el cuerpo te, te, te exprime, dice, a las cosas, a lo que ves, a lo que dice, a lo que tú comes, a lo que tú escuchas, a lo que a veces lo que decimos por nuestros labios, todas esas cosas. Pero si nosotros hablamos de Cristo, hablamos de la palabra, dice que estamos hablando de que el Espíritu Santo está hablando por entre medio de nosotros. Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo, hablamos cualquier cosa, no edificamos, solamente lo dedicamos a maldecir. ¿Por qué? Porque el cuerpo está contaminado. Así como se contaminó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, así a veces nuestro cuerpo se contamina. Se contamina porque el mundo, el tiempo, la tecnología, porque tenemos muchas cosas. O sea, este aparato celular, nosotros a veces lo usamos, eso es lo que tenemos que ver. ¿En qué lo usamos? Si vemos cosas pornográficas,
si vemos videos que no corresponden, si, si vemos otras cosas, no estamos edificando, estamos maltratando nuestro cuerpo. Porque Él dice que estamos maltratando este cuerpo, porque este cuerpo es el templo de Dios. Y si nosotros no lo cuidamos, Cristo dice que aquí donde dice, la palabra dice el 6, primera de Corintios, dice, y oirá vuestro cuerpo el templo, el Espíritu Santo del cual está en vosotros, el cual tenéis Dios y que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio y glorificado en Dios vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor es tan perfecto que, que los lleva a ministrarlo, que los lleva por ser, como le decía recién, que el alma no es algo que se vea, no es algo visible, pero el cuerpo sí, porque el cuerpo, Dios dice que Él fue el creador, el que creó el cuerpo, dice que Él lo creó del polvo, y dice que el cuerpo volverá al polvo. Y entonces el Padre ahí va a poner siempre esa parte. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo y sacar todo nuestro yo de nuestra alma, porque también el alma dice que el yo y el Espíritu Santo es el que se mueve dentro de nosotros. Amén. Amén. Ahí le comparto después y le sigo compartiendo. Amén, pastor. Amén. Muchas gracias, Aversio. Y quiero dejar la cuarentena ahora al hermano Carlos Carmona. Sí, amén, amén, pastor. Bueno, yo estaba escuchando atentamente a los dos y cuando partió usted, pastor, la verdad es que todo lo que estaba relatando es lo mismo que está pasando hoy en día, porque la verdad es que a nosotros se nos intenta inculcar enseñanzas torcidas, ¿cierto? Sobre todo ahora en este último tiempo, desacreditar el, el diseño que Dios nos dejó de lo que es la familia. Y todo lo torcido, lo profano, todo se le está dando mucho auge y en todo aspecto. O sea, y lamentablemente a veces hasta dentro de la iglesia ha entrado ese espíritu solapadamente, sí, y no se note mucho, ¿cierto? Pero lamentablemente es una realidad. Y por eso que Dios nos está inquietando para que, como decía mi hermano Aversio, el tema del cuerpo es fundamental. O sea, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de ese cuerpo glorioso. Entonces, cada uno de nosotros tiene que estar alineado a lo que el Padre nos quiere entregar. Y es un proceso desde cuando nosotros conocemos al Señor, de ir creciendo en santidad, creciendo en conocimiento de su palabra, creciendo en la manifestación de su vida, de los dones espirituales. Entonces es un proceso que nunca va a terminar hasta que cuando el Señor nos llame o hasta cuando Él venga, ¿cierto? Pero es muy importante que cada uno de nosotros como individuos eh, estemos buscando la santificación a través de la lectura de la palabra, de la comunión con el Espíritu Santo, del congregarnos, del estar juntos. Entonces, eh, también recordando lo que significa esta fiesta de Hanukkah, que se le llama la fiesta de las luces, ¿cierto? Que en el fondo se está conmemorando esa libertad que Dios permitió para su pueblo. Y nosotros como hijos del Señor también hemos sido libertados del pecado. El Señor nos llamó, como decía Versio, de una realidad, eh, de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable. Entonces, yo quiero leerles un poquito lo que está en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 en adelante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo.
así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, por el Espíritu Santo, ¿cierto? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Es importante esta palabra, como Él quiso. Muchas Amén. veces nos equivocamos pensando de que tiene que ser así, así, nos cerramos y no salimos de eso. O sea, pero es el Señor el que tiene que mover a cada uno de nosotros. Él nos pone Amén. en el lugar que Él quiere y con la gracia que Él quiere y Él manifiesta lo que Él quiere a través de nosotros. Pero es Él y eso es muy importante. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los cuerpos, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Nuevamente, Dios ordena el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. O sea, nosotros no nos mandamos solos. Qué importante es ser Amén. parte de este cuerpo. O sea, nosotros podemos tener un llamado, cierto, ministerial X, de lo que el Señor quiera manifestar en nosotros, pero seguimos siendo parte del cuerpo, o sea, no podemos menospreciar a nadie, y Amén. nadie sobra en el cuerpo de Cristo, todos somos necesarios, Aleluya. todos cumplimos una misión. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué realidad más grande cuando uno se golpea un dedito, ¿cierto? O se entierra una astilla, algo tan pequeño, pero todo el cuerpo lo siente. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando un hermano sufre eh, por causa quizás no sé, de no haber estado velando, porque cuando es del Señor, cuando el Señor permite la prueba trae, dice que no es causa aparente de gozo, pero finalmente trae un fruto pasible de justicia, ¿cierto? Una bendición. Pero cuando es por causa de la desobediencia, porque yo no he querido aceptar, no sé, la corrección del Señor o lo que el Señor me está mandando a hacer, obviamente el enemigo aprovecha ese momento de rebelión y salimos mal parados. Entonces, eh, nosotros como parte del mismo cuerpo nos sentimos. Muchas veces hemos visto hermanos que han estado padeciendo y nosotros sentimos ese dolor. Entonces, porque es así, es así. Nosotros somos parte de un cuerpo. Em, Bueno, me voy a apurar un poquito. Dice que y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, todos tenemos un llamado distinto. Sería muy fome si fuéramos todos iguales, ¿cierto? Cada uno tiene su característica, cada uno tiene su forma de ser, su marca registrada. Entonces, bueno, tenemos que seguir adelante. El Señor nos está uniendo cada día más. Yo ahora me gozo mucho de este grupo que el Señor ha unido para poder hacer y llevar un mensaje, ¿cierto? Tres varones, tres guerreros del Señor. Sé que hay más y van a ir apareciendo, pero es primera vez que me toca participar de un grupo de puros varones. Así que, pastor, le cedo la palabra a mi hermano Bercio y ahí lo dejo. Amén. 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 Gracias, Señor, porque como decía Carlito, estamos reunidos. ¿Mm? Amén. Tres hombres. Y, pues, y lo que hemos visto, como decía Carlito, se ha repetido. Se repite la opresión. Pero también, como decía Aversio, nosotros somos un Amén. un templo de Dios. Somos, también pertenecemos a un cuerpo.
y todo lo contrario con lo que está el sistema humanístico. Todo es acá mental. Y aquí en la mente, como decía Versio, está el alma. Es el alma. Y en el alma tenemos la emoción y la voluntad. ¿Mm? Y, y la mente. Son tres cosas que, que tenemos que aprender a que ellos se sometan al espíritu que está habitando acá. Por eso la palabra dice que nosotros, que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu en verdad. Y moverse en el espíritu no tiene nada que ver con las emociones, no tiene nada que ver con la mente. Incluso el hablar en lengua, hay un estudio que hicieron los norteamericanos, vieron la actividad cerebral y cuando hacían orar cristianos en el idioma nativo de ellos, y había esa actividad y cuando oraban en lengua, el cerebro se desconectaba. Entonces ahí podemos ver que el alma con el espíritu están separados, como dice la palabra, que dentro de la palabra, más cortante que una espada de doble filo, que separa el alma del espíritu. Y eso lo hace el estar buscando su palabra. Y nosotros tenemos que aprender a negarnos y ser templos, porque aquí la parte humanística tienen Dios afuera y están llenos de dioses, llenos de monumentos, cuál tiene lo mejor. Pero una de las cosas más grandes que tenemos nosotros los hijos de Dios, que no es comparado con ninguna otra creencia o religión, que ese Dios que nosotros adoramos habita en nosotros. Amén. Es lo único, es la única creencia que ese Dios que uno adora puede habitar en nosotros. Y así dice en Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por tanto, si Él mora en nosotros, Él nos da palabra de vida eterna. Él los guía. Y nosotros somos hoy esos templos. Y viene va a haber un momento de persecución. Y cada cierto tiempo va a haber. O lo tenemos cuando a veces tomamos la decisión de seguir al Padre. A veces la misma oposición se levanta dentro de las casas. Pero cuando el Señor hace la obra redentora en nosotros y empieza a ver esa transformación que decía Versio del interior hacia afuera, acá está el cambio. Acá la gente ve lo que ha sucedido, una transformación. Amén. Y eso es lo que conquista a otros. Y viene a tomar vida la palabra que dice que vamos a ser tierra deseable. Y muchos empiezan a anhelar y querer ese Dios del cual nosotros estamos creyendo. Amén. A ver, ahí le de un caldito, a ver si así. Sí, pastor, amén. Nos quedan exactamente 4 minutos y medio. ¿Le parece Amén, si oramos por este momento glorioso que el Señor nos ha permitido compartir? Amén. amén, Amén. Amén. amén, Pastor, amén. amén. Quisiera dejarlo a uno de ustedes. ¿Qué el Señor ha puesto en su corazón ahora para cerrar y entregar esta bendición? Amén. 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 Señor amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por este compartir que va a llegar a muchas personas, Señor, a las que tú tienes preparado para escuchar, Señor, a quien tú quieras bendecir, Padre. Señor, permite que esto que hemos compartido, Señor, siga siendo realidad en nuestras vidas, Señor, que se haga carne y que podamos, Señor, vivir separados de este mundo para ti, Señor. Santificados, Señor, consagrados a ti. Señor, que todo lo que, Señor, aún esté uniéndonos con el mundo sea cortado, Señor, de raíz, Amén, que todo lo Padre. que traigamos, Señor, aún
del mundo, Señor, que esté inconscientemente guardado, Padre, hazlo consciente para que podamos confiar, Padre Santo. Señor, amamos tu palabra, amamos tu presencia, amamos servirte, Señor, pero no necesitamos las cosas que queremos en el mundo. Renunciamos, Señor, a todo conocimiento del mundo, Aleluya. renunciamos, Señor, a toda doctrina del mundo, Señor, y a todo lo que Amén. hayamos recibido por herencia, por maldición, y cualquier cosa que se levante en contra tuya, que pueda estar en nosotros, Señor, nosotros renunciamos ahora en el nombre de Jesús y declaramos libertad, Señor, sobre nosotros y sobre los que están escuchando este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que somos más que vencedores en Cristo, declaramos que tú nos rodeas, Señor, tú vas delante, tú vas detrás, Señor, y tu nube poderosa, Señor, está sobre nosotros, Señor. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos bajo la sombra del Shaddai, Señor, bajo tu cobertura, Padre Santo. Y declaramos, Señor, que ninguna arma forjada, Señor, podrá separarnos de tu presencia, Señor. Gracias, Padre Aleluya. Santo. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, honra, honor, alabanza. Y sea, Señor, Exaltado, glorificado, Señor. glorificado. Tú eres el alfa y el omega, Señor, el principio y la eternidad, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor. Amén, amén y amén, Señor. Amén. Glorioso eres, Señor. Amén, Gracias, Espíritu Santo. amén, Amén. Nos despedimos y Dios les bendiga grandemente. amén. Que Dios sea Bendiciones. bendiciendo tu vida. Un abrazo, bendiciones también para todos que van a ver este video. El Señor les siga bendiciendo, amados. A ver si Pastor Ricardo, el Señor les bendiga. Un abrazo Amén. fuerte. Geraldo. Y Igual, un abrazo. seguimos velando, seguimos guerreando. Amén. 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 Bendiciones. Bendiciones. Chao.